Buenas tardes, amados, bienvenidos a Fuente de Vida. Estamos aquí en vivo. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad y el honor de predicar su palabra. Hoy continuamos con el tema Cuando hacemos planes sin Dios, que lo vimos en noviembre 29. Vamos a hacer un breve recuento, así rapidito. Hablamos sobre la Torre de Babel, amados. De todas maneras, la prédica, la enseñanza está en Fuente de Vida y en Amén. Silvio Parra. Entonces vamos a hacer un breve recuento para que entendamos de qué se trata la enseñanza, para los que no la han visto, ¿no? Estuvimos hablando sobre Génesis 11, del 1 al 9, sobre la historia de la Torre de Babel. Hablamos cómo el bisnieto de Noé fue el que propició esta idea de construir la Torre de Babel, ¿verdad? Y vimos que lo que quería hacer este pueblo era rebelarse contra el Señor. Vemos lo contrario, ¿no? De Noé. Noé fue obediente, pero su bisnieto no. Él quiso vanagloriarse, ¿no? Él quiso ser más que Dios. De hecho, dice que la torre que tenía una cúspide que quería alcanzar el cielo, ¿verdad? Entonces vemos como a veces, así nosotros busquemos del Señor, nuestras generaciones no lo van a hacer, porque todos no van a tener el llamado. Pero ¿qué hizo el Señor aquí? Como ellos quisieron ser más que Dios, vanagloriarse y hacer esta torre sin el consentimiento del Señor, sin el permiso del Señor, porque el Señor los mandó fue a fructificar y llenar la tierra. ¿Cómo así? Procrear y llenar la tierra era para seguir que su evangelio se expandiera, para seguir predicando su palabra, pero ellos querían hacerlo, era porque ellos querían ser los dueños, los señores de hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Entonces por eso Dios los esparció, por eso Dios les confundió las lenguas. ¿Por qué? Para evitar que esta torre se terminara. Así es con el Señor. A veces nosotros hacemos planes sin el consentimiento del Señor, y cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nuestros planes no se van a ejecutar. Ese es como un breve resumen de lo que nosotros hablamos en noviembre 29, cuando en nuestros planes no está el Señor. Sígame, amor. Aquí nos muestra la humanidad en Génesis 11, del 1 al 9, que no está conforme con lo que tiene, con lo que el Señor le ha dado. Siempre queremos más, ¿verdad? Entonces, a veces la humanidad o nosotros no estamos preparados para reconocer nuestras limitaciones, nuestras condiciones. A veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, y esto fue lo que creo que se llama Honra, no me acuerdo, el bisnieto de Noé quiso hacer las cosas en sus capacidades, en su sabiduría, para que la gente lo viera a él y no viera al Señor. Se quiso vanagloriar, y muchas veces así somos nosotros. Queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera y no le pedimos permiso a Dios. Entonces nosotros construimos nuestras propias torres de Babel con nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y Dios no está en el asunto. O sea, no participamos a Dios de lo que queremos hacer. Algo muy importante que el Señor nos muestra con la Torre de Babel es, primero que todo, amados, quiero aclarar de que el Señor no está en contra de que nosotros seamos bendecidos de una manera material. Lo que el Señor nos dice es que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Es decir, en el ejemplo de la Torre de Babel, el tesoro no era Dios, el tesoro era el que estaba construyendo la Torre de Babel y la Torre de Babel. ¿Para qué? Para mostrar lo grande que eran ellos, sin entender de que eran seres limitados y que necesitaban estar pegados de Dios. Como yo les decía en la prédica anterior, en la primera parte, la voluntad de Dios para nosotros es que encontremos el gozo en Él. Amén. En buscarlo a Él, en buscar la presencia. Pero nosotros, hoy en día, la humanidad se quiere exaltar, quiere ser alabado, quiere vanagloriarse, a veces quieren ser más que Dios, y entonces se nos quita la humildad, la sencillez, la compasión los unos por los otros, la falta de perdón. Entonces por eso a veces podemos construir imperios, la gente de dinero puede construir imperios, pero todos esos imperios se vienen abajo. ¿Por qué? Porque no están pensando para glorificar el nombre de Cristo, sino para glorificar sus vidas, para tener poder, fama y gloria. Y esto es lo que el Señor pasó con la Torre de Babel, los dispersó porque no tuvieron en cuenta al Señor en sus planes. Y algo muy importante que
tenemos que entender, valga la redundancia, es que cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecan, se pierde la comunión con Dios. Dios continuamente quería comunicarse con su pueblo, con la humanidad, pero entendió en el transcurso de la historia, entendió de que realmente necesitaba la redención, necesitaba a Cristo, necesitaba el sacrificio de algo perfecto, y ese perfecto es Cristo. La historia de la Torre de Babel es simplemente el orgullo, la altivez y la falta que la humanidad en ese tiempo mostraba de comunión con Dios. Y eso sucede hoy también. La comunión con Dios, es una necesidad que mucha gente no tiene. Nosotros cuando venimos a Cristo, esa necesidad nos la da Dios. Nosotros cuando venimos a Cristo, esa necesidad comienza a alimentarse porque es Dios quien coloca esa necesidad. ¿Para qué? Para que tengamos una relación con Él. Para que cuando estemos construyendo torres de Babeles, escuchemos su voz y entendamos de que somos seres que lo necesitamos a Él. Y que toda la gloria y toda la honra se la va a llevar Él. Y que el único Dios es Él. Lo que decía mi esposo, la Torre de Babel simplemente es un pueblo que se quería exaltar, un pueblo que le quería quitar el lugar a Dios. En ese momento todos tenían la misma lengua, entonces todos obedecían a honra, todos obedecían a esta persona que quiso construir esta torre, ¿verdad? Por eso es que Dios les cambió la lengua y los confundió. Amén. Para que no siguieran obedeciendo las órdenes de un humano. Entonces muchas veces Dios confunde o nuestros pensamientos o nuestras situaciones. Nosotros queremos hacer una cosa y resulta que salimos haciendo otra. ¿Por qué? Porque no le pedimos permiso a Dios, porque Dios no está en nuestros planes. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la presunción de esta gente? A la altivez. Su altivez, su arrogancia, su orgullo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo más difícil la comunicación entre ellos mismos, porque había rebelión. Esto también lo podemos dar como algo que hoy en día el Señor lo puede utilizar, porque ahorita se ha utilizado la diversidad de lenguaje para predicar el Evangelio, ¿no? No podemos ver de esa manera una parte buena. Pero ¿qué pasa? A nivel de iglesia, Dios quiere que hablemos un mismo lenguaje. Amén. Que estemos en un mismo espíritu, que estemos en una misma página, que tengamos las mismas ideas, que prediquemos su palabra. Pero hoy en día, lo que yo les decía en la enseñanza anterior, se han abierto diferentes denominaciones de iglesias, se han abierto diferentes enseñanzas que están contrarias a lo que dice la palabra. La palabra es verdad, la palabra es transparencia y eso es lo que tenemos que predicar. Podemos ver el evangelio de la prosperidad, pero el Señor dice que Él nos prospera así como prospera nuestra alma. Si nosotros estamos prosperando en las cosas de Dios, estamos buscando al Señor, materialmente lo va a prosperar. Y la palabra Amén. dice que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo más será añadido. Amén. Eso lo dice, entonces, eso el Señor lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente no hemos podido hablar un mismo idioma porque todos tenemos ideas diferentes, que cuando no contamos con el Señor esas ideas se van a derrumbar y esas ideas no se van a llevar a cabo. Lo que pasó con la Torre de Babel, la construyeron pero no la terminaron. ¿Por qué? Porque el propósito de esa torre no era glorificar a Dios. Algo que está sucediendo en estos momenticos en el cristianismo es perdón, la diferencia de denominaciones. Los testigos de Jehová, los mormones vienen de una raíz cristiana, los metodistas, los bautistas, los pentecostales. Hay una que salió últimamente, ¿cómo es que se llama? Los Rabacuc. ¿Cómo es que se llama? Los Rabacuc. Ese es terrible. Es decir, esa es la diferencia de idiomas. Pero Dios siempre quiso tener un idioma. Dios siempre quiso tener el pueblo unido a través de Él, con Él y para Él. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que es Dios a través de su palabra, a través de Jesús y el Espíritu Santo,
lo que nosotros debemos aprender, lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros debemos de predicar. Vuelvo y repito, el Señor no está en contra de la bendición material, el Señor no está en contra de una prosperidad, pero la Torre de Babel nos muestra claramente de que la prosperidad, cuando no tenemos un corazón que está concentrado en Dios, nos va a apartar de Dios, porque ese va a ser nuestro tesoro. ¿Qué era el propósito de la Torre de Babel y del pueblo mismo? Exaltar sus propios nombres, vanagloriarse de ellos, la gente los conociera por lo que ellos podían hacer en sus fuerzas. ¿Y Dios qué hizo? Los confundió para frenar sus planes, porque no eran planes para glorificar su nombre. Cada uno tomó su camino y Dios hizo que se cumpliera su voluntad. Ellos sabían que Dios los iba a dispersar porque estaban haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero no pensó que Dios les iba a confundir las lenguas, ¿no? Muchas veces así somos nosotros, en las cosas que hacemos. A veces hacemos las cosas a nuestra manera, pero la manera de Dios trabaja diferente. Y ya tenemos todos los planes y ya cuando menos pensamos Dios los ha desbaratado. Porque las hacemos a nuestra manera y no le pedimos consentimiento al Señor. Ya hemos visto que lo que yo les decía en la prédica anterior, que hay un edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, que es entre la frontera entre Alemania y Francia. Este edificio moderno lo hicieron con la forma de una torre. Es impresionante lo parecido que ustedes es. Lo pueden buscar en las fotos, ustedes lo pueden buscar en Google y tiene un parecido, como dice mi esposo, impresionante. ¿Qué es lo que quieren demostrar ellos? Su poder. ¿Qué es lo que quieren demostrar ellos? Su fama, su dinero, vanagloriarse, demostrar que ellos pueden más que los demás, hacer la diferencia. Imagínense, ya están haciendo un edificio comparado con la Torre de Babel. O sea, a veces nosotros queremos, como en nuestra fuerza, demostrarle a Dios que podemos hacer las cosas y que no necesitamos de Él. Y es por eso que a veces todos nuestros planes y todas las cosas que nosotros queremos se nos derrumban, se nos cierran puertas, se nos demoran las promesas, hay peticiones que se nos demoran. ¿Por qué? Porque las estamos haciendo sin el permiso del Señor. En el comienzo todos hablamos un mismo idioma. Antes de la Torre de Babel todos hablábamos un mismo idioma. Pero el propósito de Dios era que nos entendiéramos, que Dios fuera nuestro Dios, es decir, que nos fijáramos en Él, que lo escucháramos a Él, que siguiéramos sus órdenes, que siguiéramos sus principios. ¿Por qué? Porque era de beneficio para nosotros, amados. Dios no se va a beneficiar de nada que nosotros tengamos. Dios se beneficia de su palabra. Dios no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso el propósito de Babel no radicaba solo en la diferencia de idiomas, sino en la variedad de pensamientos. Cada uno tenía un pensamiento, cada uno quería hacer como quería, suena fuerte, pero cada uno quería hacer lo que le daba la gana. Tenía una intención, una motivación totalmente diferente a la otra. Entonces, y esto era solamente para gloriarse cada persona, para gloriarse cada grupo. No es que yo soy mejor, es que yo estoy haciendo esto, es que yo hablo así, es que yo tengo unción, es que yo no tengo unción, es que yo tengo la unción de sanar. Es que, amados, nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos nada si Él no nos lo permite. Nosotros, y va a sonar duro, pero nosotros no nos merecemos nada, amados. ¿Por qué? Porque continuamente nuestros pensamientos a veces nos guían al mal y necesitamos de Cristo, de Dios, del Espíritu Santo para que esos pensamientos sean corregidos y poderlos llevar a la obediencia a Cristo. Por eso como dice mi esposo, cuando cada hombre busca sus beneficios propios, no vamos a poder hablar el mismo idioma. Yo no voy a poder hablar con una persona que me hable del evangelio de la prosperidad, del dinero y de todo eso. Cuando yo estoy hablando de predicar la palabra a los que están muriendo allá afuera sin Cristo, de ayudar a los humildes, a la gente que necesita, no vamos a hablar el mismo idioma, porque cada uno está haciendo los planes según sus motivaciones, según sus pensamientos y según lo que Él quiere para engrandecer su nombre. Amén. Dios quiere que seamos uno, amados. Él no está contra la diversidad. Él no está de que, por ejemplo, un chino, un europeo, un colombiano. Entre los mismos Él no está, hispanos. sí, entre los mismos hispanos. Él no está de que seamos de diferentes
países, no. Él lo hizo, Él fue el que hizo la diversidad. A través de la Torre de Babel. Exactamente. Y eso fue un beneficio, porque si no hoy en día no existiría diversidad, no existiría más países, sino que seríamos un solo pueblo, que eso era lo que él quería, Amén. que ese solo pueblo se fructificara y se multiplicara. Pero a raíz de la Torre de Babel fue que nosotros ya tenemos cantidad de lenguas, pero la palabra dice que toda lengua y nación, que toda lengua se doblará y que toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén. Ese es un propósito de Dios. Entonces, dejemos de construir nuestros propios imperios y hacer planes individuales. Tenemos que nuestros propios imperios, lo que nosotros queremos hacer, dónde queremos llegar, pero para beneficio personal, no para beneficio de nuestro hermano, ni para beneficio del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos conectamos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, hablamos una misma lengua y predicamos la palabra, Amén. que es la verdad, nosotros vamos a estar de acuerdo al plan divino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Jesucristo es el propósito al cual nosotros debemos de llegar. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es la palabra, Jesucristo es Dios, Jesucristo es la perfección. Si nosotros queremos ser perfectos, que lo